Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Tablas Peruanas, que es un espacio producido por Crítica Teatral Sanmarquina. Aquí vamos a reflexionar sobre el desarrollo de las artes escénicas en nuestro país y la reivindicación de la labor del artista peruano. En nuestro primer programa vamos a conversar sobre la 19ª muestra macroregional de teatro Bruno Luera, que tuvo lugar en mayo en el local de Haciendo Pueblo de Comas. Vamos a hablar también sobre la controversial ley de creación del Colegio de Artistas, que tiene que ver de alguna manera con el teatro, que ha sido aprobada recientemente por el Congreso, y también vamos a abordar la cartelera teatral de este mes de junio. Bien, hace poco se realizó la 19ª muestra macroregional de teatro Bruno Luera, que tuvo lugar en el mes de mayo en el local de Haciendo Pueblo en el distrito de Comas, y para hablar de este tema estamos con Yamil Luzuria y Gladys Razo, que son integrantes de Crítica Teatral Sanmarquina, estuvieron presentes en esta muestra. Me gustaría que nos cuenten un poco de qué se trató esta muestra, qué cosas más les llamaron la atención. Gracias por la invitación. Bueno, yo tuve el honor de participar. Estuve el primer día, el día de la inauguración, y después pude acompañar los otros 2 días. Se presentaron 27 grupos, es decir, que han sido 27 obras de teatro. En primer lugar, el lugar donde se presentó Haciendo Pueblo, me parece que ya ir hasta Comas, en ese caso yo no vivo tan cerca, entonces para mí sí era como desplazarme, ¿no? Y conocer la casa de la familia Luera ha sido muy agradable, ¿no? Porque el teatro lo encuentras en el 3er piso, en la sala Hanan Pacha. He investigado un poquito y desde el 2000 es que abren este espacio en su casa de teatro, y digamos que era interesante entender que el teatro obviamente el teatro es profesional, pero también tiene que ver con los vínculos humanos, con el generar colectividades, y en la casa de Haciendo Pueblo uno podía sentir eso, ¿no? Otra cosa que me llamó muchísimo la atención fue la presencia de los críticos. Sí. He tenido también la suerte de participar en otras muestras, pero hace mucho tiempo, y participé con un grupo, con la Asociación de Artistas Aficionados, en el 2017, si no me equivoco, pero creo que cada grupo que organiza de seguro que imprime su espíritu. Y entonces en la que yo participé no sentí mucho esta importancia que se le dio a los críticos. Eran como las estrellas de la noche, pero en el hecho de que se generaba un diálogo después de observar cada obra de teatro. Y entonces era muy fácil comprender que tú te diviertes y la pasas bien viendo una obra de teatro, pero no se acaba ahí el apreciar la obra de teatro, sino la idea del teatro es que también nos lleve a reflexionar. Y entonces tenías después unos 20, 30 minutos, cada crítico tenía 5 minutos para darle una devolución al director y al público, y sentía yo que todos nos estábamos enriqueciendo, ¿no? Cuando el primer día que asistí como espectadora únicamente, y me pareció increíble, ¿no? Escuchar a los críticos después de haber visto la obra. Yo el primer día que fui, las 3 obras que vi fueron El Chulca, del mismo grupo de Haciendo Pueblo, después Nariz Roja, del colectivo 360, y por última La Odisea de Eva, de la Dirección de Arte del Movimiento Homosexual de Lima. No sé si continúo o le damos la palabra un ratito a Gladys. Bueno, si podemos seguir conversando. Sí, claro, quiero escucharte, claro. Eso es justamente lo que hace una macro regional, ¿no? O una muestra nacional, que el teatro no termina cuando acabó la muestra, sino que esta sigue, como en esta conversación, por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces nos lleva a que nosotros tenemos que pensar y repensar realmente qué es lo que hemos visto, cómo nos ha llegado, cómo nos ha cambiado un poco la visión acerca de los temas que ellos mismos han tratado, ¿no?
Entonces, muy interesante lo que ha dicho, porque efectivamente, ¿no? O sea, cuando llamaban a los críticos decían, los críticos que pasen, y ellos pasaban y todo el mundo los quedaba mirando. Sí, fue bien, bien agradable, bien, totalmente diferente a la que, por ejemplo, nosotros asistimos al de Arequipa, que era mucho más, más distante, y llegábamos masivamente a un teatro. En cambio acá no, era más acogedor, todos nos veíamos y éramos muy compañeros, inclusive hasta con los artistas, ¿no? Muy simpático, muy agradable. Yo fui con Ada, nos fuimos el día 9 y el día 22 de mayo, y las escenas que hemos visto han sido, por ejemplo, Agua, La Dama de la Laguna Azul, Heroínas, Acuerpa el Espacio, Zapatos Rojos, es la obra, ¿no? Zapatos Rojos de la agrupación Tayo, Tras sus huellas, Juan Castro, Eterno Retorno y Procesión. Fueron maravillosas, muchas de ellas, creo que todas, porque todas son totalmente distintas unas a otras. Y este teatro independiente es tan interesante, tan distinto al teatro comercial, porque te presentan cosas nuevas, como por ejemplo, y voy a decir una y después te voy a dar el pase, porque me encantaría saber de aquellas fechas que tú has ido, cuál es la que más te ha impresionado, ¿no? Pero por ejemplo, a mí me extrañó profundamente la de Eterno Retorno, porque en primer lugar, francamente no entendí cuando en escena ellos habían puesto alrededor, como en círculos, la arena, y en medio había un cono. Y después caí. Claro, son los conos de Lima. Pero uno lo podía entender si tú pasabas y mirabas las fotos que había colgado la persona que había hecho la escenografía, ¿no? Lamentablemente, como estaba tarde, entonces paso y no vi las fotos. Pero si tú veías las fotos que estaban colgadas, y veías en la escenografía del suelo, entonces podías entender. Llega la performance, toda vestida de negro en maya, y se agacha, pero con el cuerpo, un trabajo espectacular en el cuerpo, porque lo hace como quebrándose, y luego comienza a desplazarse como una araña. Y francamente que era... Tú decías, bueno, y tú decías después, pero ¿y después de esto qué va a hacer? Pero iba desenrollando, iba abarcándolo a cada uno, y todo el mundo expectante, o sea, después de esto, ¿qué sucede? Pero así como entró como una araña, salió como una araña, y dijo, ya, esto fue. ¿Quiénes se presentaron? ¿Quién? Ahorita no recuerdo el nombre de esta... Tal vez nos puedan ahora ya plantear el nombre de la performance y del grupo, porque Teatro del Barrio. Teatro del Barrio es la que lo ha presentado, ¿no? La joven, su nombre, ahorita no lo tengo, pero es Eterno Retorno, y es un teatro que es más allá de una convención, porque su trabajo es lo que le llaman el butó. Es un trabajo que tiene que ver con esto de trabajar el cuerpo, pero como haciendo una imitación de un animal, ¿no? Y eso está trabajado a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? Y Centroamérica, lo están trabajando. Y qué gusto da que también nosotros lo hemos hecho bajo nuestro gran problema, ¿no? Que hay en nuestros pueblos jóvenes, en los conos, ¿no? Que ahora le ponen otro nombre bonito, pero seguimos teniendo los mismos temas sociales de siempre, ¿no? Pero me gustaría saber cuál es la que más te impresionó. Bueno, ha sido inolvidable la primera que he visto, que es del mismo grupo Carduyoc, de Haciendo Pueblo, que se llama El Chulca. No sé si tú la viste. No creo. ¿Cómo era? El Chulca, que está basada en textos de César Vallejo, en base a dos cuentos. El cuento del vencedor, que es un cuento que yo no conocía, no sé si ustedes lo han leído,
No. y de Paco Yunque. Paco Yunque, Sí, de Paco Yunque, claro. Es muy interesante porque, por un lado, jugaban mucho con los versos de César Vallejo ligados a su infancia. El chulca significa el hermano menor, el último. Y entonces César Vallejo es, si no me equivoco, el número 11, el onceavo. No tiene 10 hermanos mayores que él. Era el último de los 11. Pues. No. Era el último de los 11 y el chulca significa eso, el último. Y entonces, realmente que a mí desde el inicio me conmovió ver el ensamble de los actores ingresando con tanta energía, bailando, y luego presentándose cada uno diciendo que yo soy César Vallejo, no, yo soy César Vallejo, ¿no? Sí. Y de ahí sí iban narrando la vida de César Vallejo, iban recitando algunos de los versos, ¿no? Como el que está hablando de Miguel, o que está hablando de su madre, que está perdido, que los está buscando. Y a la par, ¿no? Se desarrollaban estos dos cuentos, que son los de Paco Yunque y El Vencedor, y que realmente uno puede notar la sensibilidad vallejiana. Otra obra que me gustó bastante ha sido Candela, diario de una actriz, por Sonia Franco. He visto Casting Artificial, que también estuvo súper buena. Lima 4 AM y La historia de Tino Palermo. 7 son las que yo he podido presenciar. Y algo que mencionaban en general todos los grupos era estar, digamos, que agradecidos de tener un espacio donde presentar su trabajo. A mí eso de ahí me parece que sería genial, pues, que las autoridades sean conscientes que hay gente que necesita compartir su trabajo y que lo están haciendo muy bien, ¿no? Así que deberían generarse esos espacios. Bueno, podría decir varias cosas del chulca y también de Candela, diario de una actriz, también de Casting Artificial. Algo que uno encuentra en la muestra es que hay gente que es muy joven. Por ejemplo, Casting Artificial era un elenco de, me parece que eran 3, ¿no? Un personaje que era el clown que limpia y que era como el eje conductor de la obra, y después los 2 actores que son los que van al casting. Entonces tú ves un trabajo ahí de jóvenes que probablemente, yo calculo que deben haber egresado desde hace 5, no más de 10 años, y después, ese mismo día, ves a Candela, diario de una actriz, y entonces ves la vida de una actriz que mínimo tiene ya 20, si no son 30 años en escena. Y entonces, claro, eso es algo positivo, que también puede ser negativo, porque eso significa que puedes ver como que de distintos niveles por la distinta experiencia, pero que yo lo he recibido como como un regalo, ¿no? Porque realmente que ir a la muestra es de ingreso libre, entonces era un regalo poder estar ahí presente. Y la temática de todas las obras que pude ver tenían un componente social y político. A veces era un poquito más explícito que otras veces, pero siempre estaba, ¿no? Es algo que también, como tú mencionabas, que es distinto a lo que uno puede estar acostumbrado en el teatro comercial, que hay una necesidad de expresar, digamos, que un problema social que viven quienes están compartiéndonos su obra. Y entonces eso me parece que es algo también que responde a las razones por las cuales se creó la muestra hace tantos años, en 1974, ¿no? Ante la pregunta de si existe un teatro peruano, significa existen problemáticas peruanas que no siempre las carteleras teatrales les dan visibilidad. Bueno, eso es un poco lo que podría comentar de mi parte. No sé tú. No Sí. sé si quieras decir algo. Sí, me parece muy interesante lo que están mencionando con respecto a esta muestra, donde han podido percibir ahí una
una experiencia distinta del teatro, digamos, comercial o tradicional, que se conoce más sobre todo en Lima, ¿no? En Lima, que se suele mostrar más un teatro de zonas aristocráticas, o de repente es el teatro de la triple A, que digamos está un poco más aterrizado a veces en la realidad, o en la cultura social, política, ¿no? Pero esta experiencia que ustedes muestran hasta explora obras que quizás no son muy canónicas, lo que hablabas de Vallejo. César Vallejo tiene un montón de cuentos y de poemas, hasta novelas tiene Vallejo, o sea que Vallejo tiene una diversidad de, digamos, de temas que ha explorado y que no se conocen, y creo que el teatro lo que hace ahí bien, y sobre todo esta muestra, es explotar esa diversidad que tiene Vallejo en cuanto a la literatura y también las posibilidades de hacerlo teatro, ¿no? Hacerlo teatro y hacerlo conocido, ¿no? Para ir cerrando, quisiera una última reflexión de ustedes, así cortita, de qué lecciones le deja esta muestra, ¿no? De aquí al futuro, qué falta por hacer para que tenga de repente el teatro y la cultura en general más apoyo, ¿no? Tanto del Estado, pero también del sector privado, no todo es el Estado, el sector privado también tiene que ahí apoyar, ¿no? Para que estas experiencias sean más enriquecedoras de lo que ya son. Bueno, yo te podría decir que cuando he ingresado a Haciendo Pueblo, un poquito para revisar su trabajo, ellos, por ejemplo, han tenido, como cuando ganan un concurso, ¿no? Ellos han ganado un concurso en, me imagino, Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que un poquito nos falta a las agrupaciones teatrales, de también conectarse un poco con los ministerios, sobre todo de cultura, para que reviertan un poco en su trabajo, ¿no? Es algo que no estamos acostumbrados a hacer porque francamente nunca llega algún beneficio, ¿no? Y otra cosa también es saber trabajar como lo hacía Sara, ¿no? Yo no la he conocido, no he tenido la suerte, pero yo sé que Sara, por ejemplo, iba y hablaba con tal empresario, tal otro, y manejaba, trabajaba con esas beneficios que te daba la empresa, etcétera, no sé cuáles, ¿no? Entonces yo creo que eso también, acercarse un poco de esa manera. Una última reflexión, Yamil, de repente, sobre este tema que estamos hablando de la muestra. Sí, realmente que me pregunto cómo podemos aprender a valorar lo nuestro. Creo que ese es un trabajo constante y necesario. Es decir, poner a César Vallejo es una manera de valorar lo nuestro. Yo pienso que como nación joven, que dentro de todo parece que es obvio que lo seguimos siendo. Parece adolescente, como decía Roberto Sánchez. Sí. Bueno, serían varios puntos. Uno es valorar lo nuestro. Dos, conocernos. A mí me ha impresionado conocer sobre el Bruno Luera, sanmarquino también, que falleció a los 26 años, y que en honor a él ha sido esta muestra. Y me parece que para exigir cosas necesitamos reconocernos como ciudadanos. En el caso, menciono a Bruno porque Bruno muere tras un accidente ciclístico, entonces estamos hablando de necesitamos un transporte público digno, necesitamos vías dignas, y también eso está de la mano con el arte y la cultura, y creo que nos falta ser conscientes que están totalmente articulados, ¿no? La cuestión es que nosotros nos lo creamos. Bueno, eso. Así es. Agradecemos a Yamil Zuliana, a Gladys Rashbury por estos aportes que nos han dado sobre la muestra macroregional de teatro Bruno Luera, y luego vamos a continuar hablando de más temas teatrales, ¿no? Aquí en su podcast Tablas Peruanas. Y nos acompaña para dialogar el tema de la ley del artista, ¿no? Que se ha aprobado en el Congreso, ¿no? Una ley que ya ha estado controversia, ¿no? Porque en principio un artista no necesita un colegio, ¿no? Me parece que hay otras profesiones que necesitan un colegio porque son actividades colectivas y que afectan de alguna forma la vida, la salud y la seguridad de las personas, pero en el caso del artista es algo más libre, espontáneo, y también es algo más empírico, autodidacta en muchos casos, ¿no? Y para este momento, además de Jimena, nos acompaña Ada Landeo, que también es integrante
de Crítica Teatral Sanmarquina. Ella tiene un poco de información de esta ley, nos puede comentar lo que conoce y también lo que le parece esta ley que se ha aprobado. Sí, ¿qué tal, amigos? Bueno, lo que puedo recoger de algunos comentarios de artistas que han salido, ¿no?, a hablar sobre esta ley es que en realidad no va a beneficiar mucho a los artistas que son autodidactas, que son muchos en realidad y no se está contemplando su participación. Artistas, ¿no? Hay una gran variedad, ¿no?, de artistas, no solamente es el que actúa, ¿no?, también hay diferentes y también debería de estar ahí dentro, y que, bueno, por esta razón ellos no estarían de acuerdo, ¿no?, con esta ley, que más parece sacada de la iniciativa del congresista que le presentó y no consultada con las bases, con la gente que hace teatro en realidad. Entonces, por esta razón que ellos están en desacuerdo, ¿no?, con esta ley, y que sobre todo en un colegio, ¿no?, profesional va a ser un ente que va a seleccionar quiénes van a poder ingresar, ¿no?, a ser miembros, pues, de repente del mismo colegio y también de instituciones públicas, ¿no?, donde puedan trabajar, ¿no? Entonces, yo reflexiono eso también porque, si más no recuerdo, antiguamente los periodistas también la mayoría era autodidacta, no nacían de una escuela ni de una universidad, ¿no? Y poco a poco se han ido incorporando las escuelas en las universidades, ¿no? Y en la época que yo estudiaba, por ejemplo, había muchos profesores que eran autodidactas, pero sin embargo estaban ahí enseñando porque tenían muchos años de experiencia y podían transmitirla a sus estudiantes. Y esa experiencia es la que se debe valorar en realidad en los artistas. Sí, estoy de acuerdo con Adam, ¿no? Y bueno, también viendo las opiniones de mis compañeros artistas, actores, directores, bailarines, o sea, todos los profesionales de las artes escénicas, digamos, han impartido ya su opinión sobre este tema. Y esta ley sería como un candado más para ellos, para que se desarrollen profesionalmente, ¿no? Entonces, eso perjudica, yo creo, al desarrollo del artista, ¿no? Y sobre todo en un contexto como el Perú, donde hay casi nulas oportunidades para ellos, ¿no? Estudiar en una universidad privada artes es casi imposible para muchos, y para los que se quieren preparar para las universidades nacionales hay poca oferta de carreras universitarias de arte en las nacionales, ¿no? Y es también difícil costear esos estudios, aunque sean gratuitos, entre comillas. Y por lo demás, también cuando ellos salen de estas aulas, encontrar trabajo para ellos es bastante difícil, al menos trabajo remunerado. Entonces, esta ley que determina que un colegio de artistas pueda, digamos, certificar sus estudios, viene a ser un candado más, como un paso más que para ellos les dificulta que puedan profesionalizarse, digamos, para que puedan ejercer, ¿no? Yo creo que además conocemos muchos artistas, ¿no?, de todos los ámbitos, del teatro, del cine, de la danza, que no han ido a aulas porque no han tenido oportunidad o no han podido por diferentes circunstancias, y sin embargo pues son excelentes artistas, porque realmente yo no entiendo cómo es que se puede mediar el arte. O sea, el arte muchas veces es innato en cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros puede crear, ¿no? Sinceramente estoy en desacuerdo, y también pienso como Ada que se debería consultar, pues, a las asociaciones de artistas. Por supuesto, ¿no? Y además tenemos una asociación de artistas aficionados, ¿no?, que cuando fue creada, en realidad muchos de sus fundadores no habían estudiado teatro, no habían estudiado artes, como ahora puede haber una carrera. Y también hay casos a nivel internacional, por ejemplo el caso de Mario Moreno Cantinflas, gran actor de cine, en la comedia, pero también de todo, y que él comenzó en el circo, en las carpas de un circo, ahí desarrolló su arte, era muy talentoso y después fue evolucionando. Y también hay que tener en cuenta un poco la realidad nacional. Se habla de artistas y pensamos mucho en Lima,
pensamos mucho sobre todo en la Lima mesocrática, ¿no? O en la Lima, digamos, del Cercado. Pero en la mayoría de artistas en realidad están en la calle, ¿no? Cuando digo en la calle, trabajan en la calle, surgen así con sus propios talentos, desde malabaristas, comedia, o sea, un montón de cosas. Y no tienen los recursos para educarse o para sacar un título, que es lo que pide un colegio, que tenga su título, ¿no? Acá en este país también considero que hay un exceso de titulitis, ¿no? O sea, todo tiene que estar, tiene que tener tu cartón, pero a veces un cartón tampoco garantiza, pues, no sea, la calidad de lo que tú puedes hacer en el campo artístico, que todavía es más complejo que una carrera como médico o como abogado o como arquitecto, ingeniero, que son otras cosas más complejas definitivamente, ¿no? Entonces, yo creo que tiene también ahí, sin meterme mucho al terreno político, pero tiene que ver con la política, que hay alguna connotación política ahí, ¿no? Porque todo colegio necesita, digamos, tener afiliados para permitirles ejercer. O sea, si no estás colegiado, no puedes ejercer. No pueden, como dices, no todos van a poder incorporarse a trabajar de repente en el Estado, pero también de repente hasta puede haber censura, como no estás afiliado o tienes alguna crítica contra el régimen que se viene sobre todo. Entonces, lo que va a pasar ahí es que no vas a poder ejercer. Entonces, es un tema complejo ahí, cómo ustedes perciben esas situaciones. Pues la verdad que es muy complicado. Ahorita los teatristas, la gente que hace teatro y también los artistas en general van a tener que analizar, ¿no?, realmente esta ley y ver la forma, ¿no?, que comparar, ¿no?, cómo se puede hacer para que no se ejerza y pueda perjudicar en adelante a ellos, ¿no? Y es preocupante porque se ha visto de periodo en periodo que se les va recortando derechos a ellos en lugar de mejorar, ¿no?, la situación de los artistas se va complicando cada vez más, ¿no? Sí, o sea, yo personalmente, bueno, ahorita por ejemplo estoy estudiando danza contemporánea y he tenido profesores y profesoras de danza contemporánea y la situación de ellos es muy similar, ¿no? O sea, normalmente cuando uno sale del colegio y dice voy a estudiar arte, voy a estudiar teatro, voy a estudiar danza, los papás, la familia normalmente se rehúsa a ello, ¿no? Como que no quieren apoyar, ¿no? Y es el caso de mis profesores y profesoras, que normalmente los padres no quieren apoyar porque ven que no hay mercado laboral para ellos, que no pagan mucho o casi nulo el sueldo, ¿no? Entonces, sobre todo a mis profesores varones les pasó que pues han tenido que simplemente ellos con sus recursos juntar dinero, trabajar en otras cosas para luego ya incorporarse en lo académico, ¿no? Postular a Bellas Artes o postular a la Escuela Nacional de Ballet, ¿no? O también a la UNAI, ¿no?, que es la Nacional de Teatro, y ya con sus recursos estudiar, ¿no? Ya empezar un poco tarde, de repente más allá de los 20, porque no reciben apoyo ni siquiera de su familia. No reciben apoyo del Estado, no reciben apoyo de la sociedad. La sociedad no valora al artista peruano. Y bueno, y esta tarea es de todos, ¿no? O sea, todos tenemos que poner en su lugar a los artistas. Ellos también son profesionales, así no hayan pasado por una universidad o un instituto, pues tienen una trayectoria, muchos de ellos tienen experiencia y debería reconocérseles por ello. Pero en esta ley, sin embargo, se espera de que ellos tengan un título académico para poder considerarlos como parte de ese colegio. Así es una situación que hay que analizar. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. Ante esta situación, ¿qué creen que deberían hacer, por ejemplo, los gremios de artistas que ya existen, la Asociación de Artistas Aficionados, por ejemplo, entre otras, ante esta norma? ¿Qué deberían impulsar de repente para derogarla o hacerle algunos cambios, ¿no? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes al respecto? En general creo que espacios de diálogo entre estas instituciones, ¿no?, para que puedan conversar y intercambiar las ideas, ¿no?, y ver en qué forma ellos pueden modificar de repente esa ley, si es que no les conviene, o no incentivarlos, interrogarlas, si es que realmente no les va a beneficiar en nada, ¿no?
Entonces, ellos deberían empezar, ¿no?, el diálogo con la comunidad y ver, ¿no?, la forma de que esto también se transmita, ¿no?, al público y para que pueda generar, ¿no?, espacios de diálogo entre todos, ¿no? Sí, o sea, también pienso lo mismo, ¿no? Generar canales de consulta, como se hacen con varias de las leyes a nivel de Perú, o se trata de hacer, por ejemplo, la consulta previa, ¿no? Pero bueno, es importante el diálogo, como dice Adita. Yo particularmente creo que el Estado, así como a través del Ministerio de Cultura, da incentivos por estímulos económicos, por ejemplo, para que puedan desarrollar arte, dramaturgia, teatro, cine. Pienso de que deberían certificar a los artistas que tengan trayectoria y que no hayan podido ir a las aulas, pero que tengan una trayectoria de por lo menos, por ejemplo, 5 años, 10 años, y que hayan tenido experiencia pues en diferentes rubros, ¿no? El Estado debería certificarlos y deberían tener un apoyo también. Pienso que deberían todos los artistas que ya tienen experiencia recibir una pensión del Estado, sinceramente. O sea, yo no pienso no pienso de que, como la mayoría de gente de derecha, que propone de que los artistas quieren vivir del Estado. Mentira, porque ellos, muchas veces, ellos son talentosos y sin embargo no tienen que llevar a sus familias, no tienen los recursos para mantener a su familia. Deberían recibir un estipendio del Estado mensualmente los que tengan una trayectoria de 5 años por lo menos, ¿no? Y se debería seguir apoyando, ¿no?, con estímulos u otra clase de proyectos para ellos. Así es, creo que son temas interesantes que ustedes han puesto sobre la mesa de poder reflexionar y ver cómo trabajar ante esta situación de la ley del Colegio de Artistas, porque no es, como ya estamos llegando a la conclusión, una norma que promueva el beneficio del artista, sino que más bien creo que limita a muchos artistas, a la mayoría, que no tienen, por ejemplo, estudios o que también no tienen una retribución adecuada. O sea, realmente una persona puede vivir del arte y los que intentan vivir del arte realmente pueden, por ejemplo, incluso con el dinero que ganan, meterse a una AFP, ¿no?, tener su seguro. O sea, realmente hay que pensar en esas cosas, ¿no? Y creo que da para un tema, para seguir dialogando, es amplio, ¿no? ¿Alguna última reflexión que tengan sobre este asunto? ¿Qué creen que puede pasar después, ¿no? Ahora que también, si bien puede haber muchos diálogos entre artistas sobre esto, estamos en una coyuntura política, ¿no?, que es muy especial, ¿no?, que va a ser muy especial, ¿no? Entonces, ¿cuál es alguna reflexión al respecto en ese contexto? Yo creo que es un tema de fondo. O sea, tenemos que, más allá de esta ley del colegio, hay un problema de la promoción de la cultura en el Perú, ¿no? Bueno, hemos visto las últimas cifras sobre el tema de audiencias de teatro, de cómo prácticamente para ir al teatro la gente tiene que tener maestría, porque ahí sale en las cifras que la mayoría de gente del público tiene de universitario para arriba, ¿no? Entonces, eso realmente no es posible. O sea, hay que democratizar la cultura. Esto empieza en los colegios, tiene que ver con educación, tiene que ver con promoción de la lectura, tiene que ver con valorar al artista. El artista no es valorado en el Perú y eso es muy lamentable. Les vuelvo a repetir, o sea, veo mucha gente con talento que no se les está valorando y muchos de ellos tienen que dejar sus carreras de artista para ponerse a trabajar de otra cosa. Estamos perdiendo mucho talento. La cultura debe ser puesta en el centro del debate de la agenda nacional, porque por ello también hemos tenido estas elecciones que hemos pasado, es producto de la falta de cultura que no se promueve en el Perú. Entonces es un tema de fondo esto que tenemos que trabajar, ¿no? Y por último, el tema de la situación de los artistas debe cambiar. Deben pasar de un estado de sobrevivencia a un estado normal de trabajo. El trabajo del artista está precarizado. Entonces, eso tiene que cambiar. No pueden seguir en estado de sobrevivencia. Porque eso es el testimonio que he recogido de muchos de ellos, de conferencias, de entrevistas, ¿no? Esa situación debe cambiar.
Así es. Muy bien, hemos podido conversar sobre ese tema de la ley del Colegio de Artistas y vamos a continuar con el podcast Tablas Peruanas. Bueno, seguimos acá con nuestro podcast Tablas Peruanas y ya llegando a la parte final, pues tenemos la oferta teatral que es en cartelera que les vamos a recomendar. Bueno, tenemos por ejemplo obras cortas en Teatro Barranco el miércoles 24 de junio a las 8 p.m., que es la obra Pura Tragedia. Luego también tenemos Sueño de una noche de verano en el Teatro Británico del 13 de junio al 2 de agosto, ¿no? Tenemos del jueves a sábado a las 8 p.m. y el domingo a las 7 p.m. Así es, y tenemos también la obra Amantes Temporales en la Casa de la Juventud de Surquillo. Es hoy sábado 20 de junio y también el próximo, el 27, a las 7 de la noche. Y también Crimen Impune en el nuevo Teatro Julieta. Ya se estrenó el martes 16 de junio y va hasta el 1 de julio, los martes y miércoles a las 8 de la noche. Y finalmente tenemos El Hombre que Ríe en el Centro Cultural Ricardo Palma, que se va a estrenar próximamente el 27 de junio y va a ser los días viernes, sábado y domingo y lunes. Los domingos a las 7 de la noche y los otros días a las 8 p.m. Luego está la Divina Comedia, que ya está en cartelera hace varios días. Está en la Asociación de Artistas Aficionados los días viernes, sábado y domingo del 12 de junio hasta el 5 de julio. Ya estaban a mitad de la cartelera. Bueno, eso sería todo, ¿no? Sí, y bueno, les agradecemos por haber visto este podcast, que es nuestro primer episodio, y les recomendamos también que lean Puro Teatro. Tenemos acá, por ejemplo, el libro El teatro como un espacio de crianza, de Ruth Escudero, que es sobre pedagogía teatral. Cuenta su experiencia a través de los años como directora, de cómo dirigir grupos, de cómo hacer creaciones colectivas y cómo sacar lo mejor de los actores. Y el libro. Aquí tenemos un libro de una obra de teatro, Colisiones, escrita por Eduardo Ríos Cañamero, que es integrante de Críticas Teatral San Marquina, que es el espacio que produce este podcast. Así que les recomendamos este libro. Cualquier cosa nos pueden escribir para adquirirlo. Y tenemos también un libro de una gran actriz y directora de teatro, también dramaturga, de Estela Luna, que es una edición preciosa de la ENSAD. No sé si todavía quedarán algunos ejemplares, pero si tienen la posibilidad de adquirirlo, les recomendamos a esta gran dramaturga que escribió sobre el tema de la mujer en general, ¿no? Así es, ese ha sido nuestro primer programa del podcast Tablas Peruanas. Muchas gracias por habernos visto. Por favor, compartan este contenido, denle like y comenten qué les ha parecido lo que hemos podido mostrar en este programa. Nos vemos la próxima semana. Chao, nos vemos.